and this is much better. So I think, shall I repeat the whole thing? Friends from TIS, do you want me to repeat the introduction? Okay, so today we're going to be talking about digital marketing trends, challenges, and opportunities, and we're going to see what are the best tools and what are the best ways we can reach new customers. How can we restart the tourism industry? It's obviously a pivotal moment where technological disruption and obviously the crisis coming from the COVID pandemic has affected everyone, and the tourism industry has suffered immensely. But fortunately, we do have a lot of tools at our disposal. The industry is committed to improve things. The industry has a lot of potential to recover, and we see how when we bring together public sector, private sector, when we have consultancies like the one that we're going to be exploring today, when we have the commitment of the governments to do everything they can to overcome the challenges that we're facing, then it's obvious that there is hope, and also that in this moment where everybody is starting to talk about impact, about how to attain the Sustainable Development Goals, we're going to see what is the role that the tourism industry can play as well in the creation of a better world. So we're going to start by exploring the experience of THR tourism advisors. We have the presence of Mr. Eulogio Bordas, who is the founder and CEO, and he has done a tremendous job in the tourism industry. With his consultancy, they have already worked with 1,100 different companies in the industry, but also with more than 70 different governments. THR Consultants has developed many models, and they have been working with the European Union, with the UNWTO, and they have done a big effort to help destinations like the one that we're going to be exploring today, which is Croatia, to not only overcome the problems like COVID, and we're going to be talking about that a little bit, but also they have also helped to create new destinations or new products and to promote them with all the different digital tools. We're going to see how to merge the legacy tools and the new tools, and at the end of the day, the most important thing is what can we do to recover tourism and to make sure that our destinations are more resilient. So before we start, just a brief introduction about myself. My name is Carlos Sentis, and I am the founder and CEO of the World Innovation Alliance. We work on impact innovation to help public and private organizations to maximize growth and impact in a way that is beneficial for all stakeholders. We have a network of 1,000 experts in 150 different countries, and we are working with different governments and, of course, different enterprises, looking for the best way to help with the SDGs. With that being said, I would like to welcome Mr. Eulogio Bordas and Mr. Velch to have the, sorry, I'm going to check 1 second. Because I would like to do the introduction properly. Thank you very much. We have with us, I wanted to pronounce it properly, Veljko Ostojic, who is the former Minister of Tourism of Croatia, and he has also been the CEO of the largest hotel company in Croatia, and now he is the director of the Association of Tourism of Croatia. So thank you very much, and please a big round of applause for our attendees. So, Mr. Eulogio, I would like to start with you. Obviously, you have a tremendous experience in tourism marketing, and we are going to be talking about myths, about some of the problems that we have when we're promoting destinations and when we're promoting tourism companies. What are the biggest mistakes? ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas turísticas? So I would like to allow you to just give us a keynote presentation so we can see what is the work that you're doing and the biggest mistakes. So please, podemos ver la presentación del señor Eulogio Bordas. Muchísimas gracias. Thank you very much. For technical reasons, I will make my presentation in Spanish. There is some non-Spanish speaking people here. I think we can do it in Spanish. Maybe, would you understand? But I am sure you will follow because the slides are very clear and the messages are quite precise. Okay. Vamos a ver.
Recordemos 4 cosas. ¿Para qué sirve el marketing? ¿O qué es, por lo menos, lo que el marketing tendría que hacer? Y ahora veréis por qué eso es importante que quede claro. Marketing ha de hacer 4 cosas, lo que pasa es que las tiene que hacer bien. La primera es conocer bien el mercado, al consumidor y la competencia, esas 2 cositas. Sin lo cual es imposible entender qué es lo que el mercado necesita y, por lo tanto, diseñar valor, alto valor, para los clientes, que es la segunda cosa que tiene que hacer. Una vez hemos entendido y conocido el mercado y la competencia y hemos diseñado valor para este o estos mercados, ahora solo queda explicar esto al mercado, explicarlo bien, al objeto de conquistar clientes y una vez los tenemos en casa, tratar de fidelizarlos para que repitan. Y por último, como que sobre marketing no hay nada escrito, el marketing tiene que hacer una 4ª cosa, que es aprender continuamente de los resultados que está produciendo para retroalimentarse e ir mejorando de una manera sin fin. Estas son las 4 cositas que ha de hacer el marketing. Después, en la vida real, hacer eso bien es un poco complicado. Y de esto es de lo que vamos a hablar ahora. Veremos muy rápidamente que estamos yendo hacia un nuevo marketing que nunca hubiéramos podido imaginar. Después veremos que esto nos enfrenta a unos desafíos y que al mismo tiempo somos víctimas de unos mitos que si no los descubrimos y los de alguna forma soslayamos, nos van a presentar muchos problemas. Y terminaré dando unos consejos prácticos acerca de cómo navegar el marketing de un destino turístico o de una empresa turística en los próximos tiempos, especialmente los tiempos post-pandémicos, que esperemos que empiecen pronto. Y terminaré con 3 reflexiones finales para aquellos que quieran irse a casa con algunas cosas sobre las cuales pensar, algunas cosas gordas sobre las cuales pensar. Vamos a ver qué pasa con esto del nuevo marketing. Fijaros, desde los años 80, en que yo creo que se abandonó la antigua promoción, hacer cositas por las ciudades emisoras y se pasó al terreno del marketing, que sería la promoción en versión seria, rigurosa, profesional, bien ordenada, con análisis coste-beneficio razonables. Han habido 3 revoluciones más. La segunda, en los 90, fue Internet. Internet hizo posible que la gente pudiera acceder a prácticamente cualquier información en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y eso ha tenido unos impactos en la forma en que la gente busca información sobre destinos turísticos, reserva, compara, compra, etcétera, brutal. Por si esto no fuera poco, últimamente, en los últimos 7 u 8 años, este marketing digital que se inicia con Internet se sofistica mucho, empieza a beneficiarse de tecnologías muy sofisticadas y muchas. Recordarles solo que hace 9 años había unas 150 empresas haciendo aplicaciones para el MarTech, para el marketing digital sofisticado. El año pasado eran ya 12.000 empresas en este planeta haciendo aplicaciones de todo tipo para mejorar las reservas, la información, la comparación, el compartir experiencias turísticas con compañeros, etc. Pero por si esto no fuera poco y no nos estuviera ya complicando la vida, aunque al mismo tiempo beneficiándola mucho, ahora estamos entrando en un territorio totalmente desconocido, pero apasionante, que es el mundo del Big Data y de la inteligencia artificial. Es decir, a ese MarTech complicado, que es el que ahora está funcionando, le vamos a añadir pronto, le estamos ya añadiendo, de hecho, una última capa de Big Data y de inteligencia artificial que va a producir algo espectacular, pero al mismo tiempo algo mucho más sofisticado, complejo de gestionar, difícil, pero que yo creo, estoy seguro, que dentro de 5 años, cuando veamos qué ha dado de sí todo esto del Big Data y de la inteligencia artificial, veremos que aparte de muchos quebraderos de cabeza, nos ha traído montones de beneficios y nos ha posibilitado hacer un marketing todavía más imaginativo y más eficaz para aquellos que estén bien organizados. Todo empezó pues con la web, después recordaréis, ¿no?, los Sable, los grandes Global Distribution, ya ni me acuerdo de cómo se los llamábamos, ¿no? Todo esto ha desaparecido, ha ido cambiando, ahora estamos en otros.
Y la realidad es que en el mundo de hoy, fijaros a la izquierda, sobre 7.800 millones de personas en el mundo, 5.200 millones son utilizadores de teléfonos móviles únicos, a la derecha 4.600 millones usan Internet y 4.200 millones son activos en redes sociales. La vida transcurre digitalmente y el marketing turístico se hace digital. Hoy la batalla por el cliente, la batalla por el turista, sucede digitalmente. Ya no sucede en las ferias, ni en los workshops, ni en los fan trips, ni en los folletos. Todo esto es puro diplococus que ya ha quedado fuera de juego. Ahí tenéis un esquema también de enero de este año. Facebook, 2.700 millones de usuarios. YouTube, casi 2.300 millones de usuarios. Este es el terreno de juego en el que tiene que jugar el marketing turístico en su versión digital hoy y en su versión digital más Big Data y más inteligencia artificial dentro de 4 días. Fijaros, solo un dato, reservas hoteleras en Europa. El año 2013 comparado con el 19. Si voy a la segunda columna, que es la del 2013, directo eran el 58% de las reservas. Gente que llamaba directamente al hotel o al grupo hotelero o a la marca y reservaba. Hoy son el 45%. Han bajado 13 puntos. Las reservas a través de OTAs, que eran el 20, ahora son el 30. Las reservas a través de turoperadores y agencias de viajes, que eran el 17, se mantienen, 18. Es decir, hay una transferencia clara de transacciones que pasan de directo a OTAs. Fijaros que las agencias de viajes y turoperadores no pierden ni ganan, pero los 13 puntos que pierde el directo, 10 los ganan las OTAs. Esto significa que las agencias de viajes, por alguna razón, se mantienen y el que se está llevando el gato al agua son las OTAs. OTAs que tienen un coste de transacción que en el mejor de los casos ronda el 12% y en algunos casos puede llegar al 25-28%. Por tanto, la industria está avanzando hacia un territorio de cada vez mayores costes de transacción, a menos que de una vez por todas la industria decida entrar en serio en el mundo del direct to consumer, que yo creo que es el próximo gran paso que tendremos que empezar a dar. Otro tema es lo que vendemos por Internet, y cada vez se venden más experiencias. Fijaros, el 55% de las experiencias que se venden las vende TripAdvisor, 20% Expedia. Tampoco hay plataformas que vendan experiencia que estén controladas por la industria. De nuevo, la distribución está en manos de terceros, incluso la distribución de experiencias, ¿no? Y lo que os decía, dentro de 4 días, Big Data y inteligencia artificial. Big Data no es manejar grandes cantidades de datos, que también. Big Data es manejar importantes cantidades de datos con tecnologías muy sofisticadas y con métodos de análisis muy sofisticados. Y la fusión de esas 3 cosas, métodos de análisis sofisticados con tecnologías de proceso muy sofisticadas y con una gran computación a base de fuerza bruta capaz de manejar tal volumen de datos, esto es el Big Data. La inteligencia artificial es otra historia, es el mundo de los algoritmos que chupan de los resultados del Big Data para sacar conclusiones e inferir comportamientos y predecir comportamientos de la gente. Pero la fusión de esas 2 cosas va a producir algo espectacular, como veremos dentro de un rato. Fin de la primera parte. Estamos en crisis, lo nuevo no termina de morir, lo viejo no termina de morir, perdón, lo nuevo no termina de nacer, hay movida, la habrá y todavía más, pero junto al mayor trabajo y mayores preocupaciones que esto nos aportará, también nos aportará muchísimos beneficios y unas posibilidades nunca antes imaginadas de entender al consumidor, diseñarle valor, conquistarlo y retenerlo y medir la performance del sistema. ¿Qué grandes desafíos tenemos? Muchos, pero yo he seleccionado 8, 7 u 8. La lista podrían ser 20. El primero es
Un nuevo entorno de marketing abrumador. Uno se pierde con esas 12.000 empresas que están haciendo aplicaciones. Solo de CRM hay más de 300 aplicaciones de CRM. ¿Y cuál es la que más me conviene para mi patronato de turismo? ¿Cuál es la que más me conviene para mi cadena hotelera? Y dentro de un mismo país, España, hay más de 80 aplicaciones CRM circulando por la industria, en lugar de haber una aplicación CRM estándar nacional, potente, súper bien dotada, capaz de actuar con fuerza, ¿no? Esto es un desafío. El segundo es la crisis entre lo nuevo y lo viejo. Aquí hay el viejo marketing, ferias, folletos, farm trips, press trips, todo aquel viejo mundo en el que todavía estamos instalados y en el que gastamos una parte importante de los presupuestos de marketing, que está ahí. Y lo nuevo, pues bueno, va entrando, con lo cual cada vez necesitamos más dinero de marketing, más gente cuya expertise no tenemos siempre, etc. Otro desafío. Todo esto encarece el coste del marketing, más leña al fuego, y una difícil integración entre lo público y lo privado. El privado va por unos derroteros, el público va por otros. Esto no siempre se superpone bien y es otro desafío porque reduce la eficacia global del sistema turístico, en este caso de España o de Mauritius o del destino que queramos. Un tema que a mí me preocupa mucho, creo que es gordo y es otro desafío, es que poco a poco y sin darnos cuenta hemos ido separando los equipos. Y la mayoría de DMOs tienen el equipo viejo de los folletos, las ferias, los workshops, los farm trips, y luego tiene allí un equipo joven, nuevo, menos de 25 años, digo yo, que son los muchachos del digital. Y van por separado. Y uno ve con frecuencia acciones de marketing que cuestan bastante dinero, que se dan de patatas las unas de las otras. Una es el marketing analógico que dice unas cosas con unos objetivos y el otro es el marketing digital que va por libre y dice otras cosas con otros objetivos. Tenemos también otro desafío importante que es la trampa de los fuegos artificiales. Nos entusiasma lo nuevo, esto es bueno y es lógico, pero vamos comprando juguetitos y cada vez que sale una nueva aplicación y nos gusta, pues conseguimos que alguien, el director del DMO o el director de marketing del grupo hotelero, vamos, cómpratela. Y vamos coleccionando aplicaciones que son lo que llamamos los fuegos artificiales porque, bueno, pues deslumbran, pero no siempre tienen lógica de caras a la estrategia que uno debería tener. Y la que más me preocupa de todas es que a veces esto nos lleva, y esto es preocupante a mi entender, a olvidarnos de los principios fundamentales del marketing. Nos olvidamos de conocer bien el mercado, nos olvidamos de entender bien al consumidor, no hacemos nada para diseñar valor. Para la distribución y venta utilizamos muchas de las herramientas antiguas y no medimos o medimos poco los resultados. No digo que todo el mundo haga esto que acabo de decir, digo que esto es un comportamiento frecuente, pero afortunadamente hay gente que no lo hace así, que lo hace muchísimo mejor. Pero esto es lo más preocupante. Por ejemplo, se termina el COVID o empezamos a verle fin al COVID, sabemos que la gente lo que más le frena a viajar es su miedo a contagiarse. La gente, todos los que hemos leído, habéis leído los informes de McKinsey, 80-85% de la gente no viajó por miedo a contagiarme. Cuando queremos estimular a la gente para que viaje, dice el marketing que deberíamos recurrir a lo que se llama la variable directa y la variable de segundo nivel, comunicando beneficios importantes en función de la necesidad y la preocupación del consumidor. A un consumidor que está preocupado por contagiarse si viaja y por lo tanto no viaja, en lugar de decirle, ven a mi destino y no te contagiarás porque tengo ya las medidas adecuadas, etcétera, etcétera, le decimos, Mallorca es tu casa, fantástico. ¿Dónde está el beneficio? O le decimos, volveremos, como a MacArthur. Asturias, volveremos. Bueno, pues vuelva usted, pero yo no veo por qué razón. O descansa en Galicia. Ven a descansar a Galicia. Si mi problema no es descansar, mi problema es viajar y no contagiarme. ¿Por qué no me habláis de mi problema? O, etcétera. Y podría poneros todas las campañas que hemos hecho en España
o campañas inglesas o italianas o mexicanas, es lo mismo, que denotan que algunos principios fundamentales del marketing se han olvidado. Y no estamos haciendo un marketing consumer-centric, donde las necesidades, los problemas, las preferencias, las motivaciones del consumidor están en el origen de todo, sino que vamos por libre. Hacemos unas campañas que a alguien le han parecido que estarían bien, ¿no? Y además somos víctimas de unos cuantos mitos que son peligrosos. El primer mito dice, oigan, aquí hay dos marketings, el marketing analógico y el marketing digital, y cada uno de ellos requiere liderazgos y organizaciones distintas. Y así nos vamos a organizar en mi DMC o en mi cadena hotelera. Este mito es falso. ¿Por qué? Porque solo hay un marketing y solo debe haber una organización. No hay nada más peligroso que una DMO que tenga dos equipos, los analógicos y los digitales, y que encima vayan por libre, que es lo que sucede en un buen número, no en todos, pero sí en un buen número de los casos, ¿no? El componente digital debe ser una función horizontal. Está la gente de marketing, los de sistema de ventas, los de comunicación, los de diseño de producto. Luego hay unos expertos digitales que van suministrando tecnología y servicios digitales en horizontal a todos los jefes de producto y a todos los responsables verticales. Y esto lleva a este tipo de equipos, DMOs organizadas en base a jefes de producto, que son el jefe de producto Relax, jefe de producto Discover, Enjoy, Learn, etc. Estos hacen el plan de marketing de cada uno de estos productos y horizontalmente hay unos servicios de marketing, dos de los cuales que están en rojo son el Martech y la tecnología. Pero estos suministran servicios a los que dirigen los planes de marketing para cada una de esas categorías de producto que tenemos aquí. Este es el concepto, pues esto puede adaptarse a cada DMO. El tercer mito dice, el marketing del futuro pasa por una mayor inversión en comunicación. Más publicidad, más campañas, este es el futuro. Esto es no falso. Esto es súper falso. Fíjense qué nos enseña la vida real. Nos enseña que cuando hemos preguntado en varias investigaciones hechas por nuestra firma, oiga, ¿usted por qué está en este destino turístico y no está en otro? ¿Qué es lo que le ha hecho venir a Cancún y no a otro sitio? ¿O qué es lo que le ha hecho venir a la Costa del Sol y no a otro sitio? Respuesta, 29%, estoy aquí porque ya estuve en el pasado, me gustó mucho y he decidido volver. Por tanto, la satisfacción del cliente es la variable que más influye para que la gente compre nuestro destino. En segundo lugar, he encontrado información en la web y esta información me ha decidido 21. Recomendación técnica 19. Publicidad y reportajes 9. Finalmente folletos 3 y ferias 5. ¿Dónde vamos todos? ¿Dónde gastamos todos dinero? ¿Dónde consumimos una cantidad brutal de energía? En las ferias. 0,5% de la influencia en la decisión de elección de un destino. Peor, imposible. De nuevo, se nos olvidan los principios fundamentales del marketing, que dicen, ¿quiere usted más clientes? Pues mire, es muy fácil. Primero, dedíquese a los que tiene estén muy contentos. 2, dedíquese a motivar a sus clientes actuales para que hablen bien y recomienden a otros. Esas dos herramientas es el 65% de los clientes que usted va a tener. Ese debería ser la labor principal del marketing y no las ferias o los folletos o la publicidad. Este es otro mito falso y peligroso. Otro dice, las herramientas de marketing digitales son más eficaces y baratas que las analógicas. Son más caras en general. En general, hay excepciones. Punto. Hemos visto los desafíos, hemos visto unos cuantos mitos peligrosos y ahora vamos a ver, bueno, ¿y de cara al futuro qué? Pues bien, vamos a ir muy rápido. Consejos para una futura navegación. Primer consejo, regrese a la big picture. Pare los fuegos artificiales, pare, no quiere decir que los deje de usar, pero ya no. Céntrese un poco, siéntese, piense y regrese a los principios básicos.
¿Qué son estos? Cualquier plan de marketing debe empezar por tener una visión de a dónde queremos llegar y por conocer al consumidor para ver qué es lo que necesita y lo que desea. Punto. Mientras esto no esté claro, no hagan nada, porque se van a equivocar. Cuando tengan esto claro, establezcan claros los objetivos de marketing. ¿Más beneficios o más ventas? Marketing para generar más beneficios no siempre es compatible con marketing orientado a generar más ventas. Genero más ventas bajando precios, pero eso es incompatible con más beneficio. Hay que tener esto claro. ¿A qué queremos jugar? ¿Qué queremos hacer? ¿Un marketing para conquistar nuevos clientes o un marketing para retener los clientes que tenemos? Porque son distintos. Las herramientas que sirven para conquistar no suelen ser las herramientas que sirven para retener. Hombre, vamos a hacer un poco de cada cosa. Seguramente no conseguirás ningún resultado en ninguno de los dos lados. A partir de ahí hemos de entrar en el STP. ¿Cómo está segmentado el mercado? Entender eso bien. ¿Cuál va a ser mi target? De esos 7 segmentos que hay, ¿en cuál me voy a concentrar? Este es mi targeting. Y en estos segmentos en los que me voy a concentrar, ¿cómo me voy a posicionar? Es decir, ¿qué voy a decir? Oigan, yo hago esto mejor que mis competidores. Si esto es importante y relevante para usted, y yo sé que lo es, esto es la razón por la que, en lugar de irse a Mallorca, se tiene que venir a Tenerife. Cuando tenemos esto resuelto, tenemos resuelto el marketing estratégico. Solo nos queda el marketing operacional. Diseño de valor, comunicación y distribución en todas sus formas, integración y gestión. Esta secuencia lógica que se nos ha olvidado es algo que yo recomiendo que todo el mundo la vuelva a tener en consideración. Segunda recomendación. Conozca al consumidor y segmente bien. Conocer al consumidor, olvídense de momento del text mining, nos vamos a las redes sociales, escuchamos las redes sociales, tenemos un software muy sofisticado que analiza lo que dice la gente en las redes sociales y sabemos quién es, qué quiere el consumidor y cómo se segmenta. Esto es un atentado a la ciencia estadística hoy. Esto seguro que será una herramienta fantástica en poco tiempo, 2, 3 años, pero hoy no lo es. Y luego segmente bien. ¿Qué recomiendo yo? Utilicen herramientas buenas y sólidas. Por ejemplo, Travelize. Travelize hace miles de encuestas en toda Europa, pronto en Estados Unidos y en Japón, pone todo esto en una gran base de datos y tú desde tu ordenador entras en un software de Business Intelligence, dices que me gustaría saber cuántos alemanes que hayan estado en España juegan al golf, tienen más de 55 años y suelen comprar paquetes de tu operador, botón, ras, y te lo saca. Tú no te haces tú el informe. Tú dices lo que quieres y el software de Business Intelligence acude a la base de datos, monta el informe y te lo saca. Si eres un poco más perezoso, compras los informes hechos. Ya está, barato, de muy buena calidad y no hace falta liarse con text mining, que a menos que tengas mucha prudencia y la posibilidad de equivocarse en las decisiones es brutal. Y además es muy caro, 20 veces más caro. Y segmenten. Segmenten con el método VALS. Cuando hicimos, por ejemplo, la promoción de Europa en Estados Unidos, no sabíamos a quién dirigirnos. Y esta segmentación nos dice, miren, el 60% de los norteamericanos que viajan a Europa son achievers. Y los achievers son y piensan y hacen todo esto. Hicimos la campaña dirigida, tailor-made, a los achievers y el deseo de visitar Europa en 2 semanas subió un 7% entre la población viajera de Estados Unidos, que no son todos, ¿eh? O, oye, el Sensidium, que hemos empleado recientemente para hacer el plan de marketing de Japón. Hemos encontrado 6 segmentos interesantes para Japón. O perfiles por cómics, ¿no? Dándole un nombre a cada personaje de los cómics. O por productos, aventura, naturaleza, deportes, wellness, mastige, maneras de segmentar. Haga su propio text mining. Ya no hay que gastarse 60.000 euros para que alguien te haga las escuchas en la red. Hoy hay aplicaciones baratas, las instalas en tu computadora, dices qué es lo que quieres saber, en qué redes, con qué idiomas, a qué nivel de profundidad, etcétera, le das al botón
y en 20 minutos tienes un text mining fantástico por la 10ª parte del precio de comprarlo a estas empresas nuevas que se dedican a hacer esto muy caro. Cuarta recomendación, súbase a la nueva Big Thing en distribución. ¿Qué es lo nuevo en distribución? Son los marketplaces. Y a nuestra opinión, y en la de McKinsey, hoy el mejor marketplace que está a vuestra disposición es el Tourism Exchange. El Tourism Exchange, fijaros, tiene arriba toda la oferta turística, no solo la de alojamiento, sino bares, restaurantes, museos, tiendas, experiencias, tíos que venden aceite de oliva o que venden jamón en Jabugo. Toda esta oferta está en la plataforma y esta plataforma hace llegar esta oferta a toda la distribución mundial. Booking, Expedia Travel, toda la distribución mundial, en un golpe de botón. Y además, y así es como se presentan las ofertas, esto es el sistema que hoy está utilizando Australia, Gran Bretaña, Indonesia, Japón y pronto Francia, Canadá, esperemos que España, etc. Esto da una información tremenda para convertirse en destino inteligente. Lo puedes utilizar como CRM porque tienes los datos de todos los que han entrado en el sistema, nombre, dirección, teléfono, email. Te transformas, tu pequeño alojamiento rural o tu hotel se transforma en digital en minutos y además te permite estar en todo el mundo en segundos. Quinta recomendación. Hemos visto que la satisfacción es una de las principales herramientas de marketing. Pues invirtiendo en formación estamos mejorando la satisfacción del cliente y por lo tanto estamos haciendo el mejor de los marketings que podemos hacer. Pero formar gente era complicado y sofisticado y caro. Ya no es así. Hoy Lobster Inc., que es una compañía sudafricana, que es la que suministra formación a Mandarin Oriental, Four Seasons, Ritz-Carlton, etc., es la que ha formado a todo el personal turístico de Dubái con un gran programa que ha tenido un gran éxito, se llama The Dubai Way. Ha formado a cerca de 90.000 personas a través o a partir de teléfonos móviles. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros en Qatar. Conozca su demanda en tiempo real, conocer la gente que tenemos en el país o en la provincia es vital para lo que ahora veréis. Señor moderador, tengo una pregunta para usted. En la pantalla me dice, your speaking time, entiendo que es el mío, 10 minutos. ¿O este es el tiempo total que queda? Yo me imagino que es el tiempo total que queda, pero si le parece podemos terminar la presentación más o menos rápido. Pasamos a algunas preguntas para... Vale, entonces bueno, vale, de acuerdo, iré más rápido. ¿Ah? ¿El e-visitor qué es? Fíjense bien, y esto es lo que el ministro Ostrovich nos contará. Toda la oferta alojativa de Croacia tiene un ordenador. En España pasa lo mismo. Al final, todos estos ordenadores hacen el check-in de los clientes y en lugar de enviar esto solo a la policía, lo envían también a este ordenador central, el cual nos da información en tiempo real sobre cuánta gente se ha alojado en Croacia, por pueblos, por tipos de hotel, por categorías, cuántos días estarán, de dónde vienen, qué profesión tienen, toda la información de la policía. Y esto permite una cantidad de analíticas y de gestión de los servicios del destino tremendos. Pero además, esto permite preguntarle unas preguntas adicionales a cada turista, 24 preguntas, que dan una información tremenda para reinventar el marketing turístico del destino, de la provincia o del país. Y ahí lo que tenéis, por ejemplo, es informe del 28 de septiembre. Entonces, información en tiempo real. 28 de septiembre, que es la última que tengo yo, pues habían entrado en Croacia se habían registrado en Croacia 1.800.000 personas entre el 1 y el 28 de septiembre, que comparado con el año anterior, hay esta diferencia, y el índice mensual, pues mira, el doméstico 137% más que el mismo periodo del año anterior, y el extranjero 413% más que el mismo periodo del año anterior. Y esto lo tenemos por tipo de alojamiento. ¿Dónde se han alojado esta gente? Ayer, ¿dónde se han alojado? Por tipos de alojamiento. O ¿de qué países proceden? Pues mira, 1.006 de Albania, 1.167 de Argentina, 2.300 de Australia, procedencia. Por categorías, pernotaciones por grupo de edad,
por grupo de edad, por organización de la llegada, etc. Lo mismo lo tenemos por mercados de origen, toda esta información y mucha más, ahora alemanes, todo sobre los alemanes, todo sobre los franceses, toda la información por nacionalidades y por regiones de destino. Este es el caso de Istria, que es una región turística, pues ahí tenemos todas las cifras de ayer, del 28 de septiembre en Istria. Practique el marketing cooperativo, ahí tenéis un magnífico ejemplo. National Geographic y Royal Caribbean se alían para organizar cruceros científicos por Alaska y también con compañías aéreas. El futuro está mucho en el marketing cooperativo. Y ya para terminar, unas cuantas reflexiones finales muy rápidas. Yo creo que todo esto nos lleva a que nos replanteemos las oficinas de turismo en el exterior y las transformemos en centros de inteligencia y desarrollo de negocio en el exterior, que ya no reparten folletos, que ya no organizan ruedas de prensa, sino que se dedican a otras cosas. Segunda gran reflexión, solo food for thought, para pensar. Yo creo que se ha terminado, hay que terminar con las ferias. Esto consume una cantidad brutal de energía para ningún resultado. Pero la solución estaría en las ferias virtuales. Ya tenemos toda la tecnología para hacer unas ferias virtuales durante una semana al año o todo el año non-stop. Creo que esto es algo que veremos pronto. Y por último, la inteligencia artificial sobre imágenes, comento muy rápido, ya hay tecnología que permite ver sobre las fotografías que los turistas suben a Instagram, suben a Internet. Este software identifica las fotografías, identifica hasta 27 estados emocionales de las personas que salen en la fotografía, el background de la fotografía y traquea este turista durante todas las fotos que ha subido a Internet durante su estancia y permite crear grupos, segmentos y entender el grado de satisfacción y la situación emocional del turista comparado con la situación emocional de turistas de Grecia o de Italia o de Marruecos. Y por último, creo que cada vez, y esto es lo último ya, cada vez utilizaremos más en Internet, nosotros, en nuestras páginas web, por ejemplo, esto. No hay sonido. Neon, una empresa creada por Starlabs, que es el laboratorio de innovación avanzada y tecnología de Samsung, presentó un nuevo tipo de vida que son los Neons, que como pueden ver se ven como humanos, se expresan como humanos y en un futuro cercano podríamos verlos integrados a nuestras vidas. ¿Qué son los neons? Estas imágenes que veis han sido generadas en décimas de segundo por el ordenador. Son entrenadas y pueden hacer de recepcionista de hotel, de maître, de informador, en cualquier sitio. Este es un poco el futuro para personalizar la frialdad que ahora tenemos en Internet. Sumario. El marketing ha de hacer 4 cosas, pero las ha de hacer bien y para hacerlas cada vez mejor tenemos que entender que estamos yendo hacia un nuevo marketing, que hay unos mitos y unos desafíos que tenemos que gestionar bien y he terminado dando algunos consejos para navegar este nuevo marketing de una manera sensata y eficaz en los próximos años. Y that's all the folk. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para el señor Bordas. Well, thank you very much. There's a lot to unpack there. A couple of things. The world is definitely becoming an integration between the physical and the digital world. We're living technological disruption that's going to change absolutely everything. In fact, the World Economic Forum says that 50% of jobs are going to change and that we're going to experience more change in the coming 20 years than in the last 200. We're going to see all these changes, AI, robotics, neons, and of course the metaverse that is definitely going to affect the tourism industry because you're going to have mixed reality experiences, you're going to have augmented reality in destinations, you're going to have hotels that are managed by robots directly, and that's happening in China already. So there is a lot of technology coming, but also there are a lot of good technological tools that we can use. And I think that these tools that Mr. Bordas has been showing to us are really useful, and definitely the more simple you can make it and the more integrated you can make it is definitely going to help a lot. I think the e-visitor platform was really, really valuable, and I think that Croatia has been using it. And
regarding going back to principles, of course, marketing has to be based on the needs of the consumers, of the worries of the consumers, and what can we do to segment and target. And now with all the tools that we have, with generative design that allows you to create thousands of variables of the different ads that you're creating, A/B testing when you're doing campaigns online, so you have different versions of the same ad to target different people. All those tools, all those different technologies, and all those different methodologies, like the ones that Mr. Bordas has been showing to us, are really useful and are helpful to navigate the new world. So with that being said, we want to thank Mr. Bordas for his presentation, and now we're going to go to the minister. Please, can you let us know, first of all, if you have any comments on what Mr. Bordas has been showing, if you understood it, because I don't know if you speak Spanish? A lot of things. Okay, and maybe you knew it and you were seeing the slide. So if you have any comments on that, and also, obviously, Croatia is a very important tourism destination. COVID has hit very hard. Maybe because you are involved in, I guess, still in policymaking, also in the tourism development, also in the plans after the pandemic. So how have you been working on the handling of the pandemic in these last couple of years, but also what are the strategies that you're going to implement now? What are the main points of action that you're bringing in the organization that you lead, the Association of Tourism of Croatia, but also all the public-private efforts that I assume you're having a big role in? First of all, thank you for inviting me in this very interesting conference. I think that is the right topic to discuss these days, after all of us hope that COVID slowly will be on our back. Eulogio, as always, he is picking the point on the right time, and his messages always are in front of the time, and definitely as he produced certain development plans in Croatia for certain regions, marketing plans on national level. So his THR recommendation strongly followed, and I think that one part of the success of Croatian tourism in the last 2 decades also belonged to Mr. Bordas and his team. So Croatia too, as a lot of countries, especially in Mediterranean, was strongly impacted with the COVID. But I should say that we managed this situation pretty successfully. I would say just a couple of figures. For example, last year, in which all of us know that those troubles started beginning of spring, we finished with the results as overnights and arrivals and 50%, 52%, so that's half of the 2019. And this year we are on the regarding overnights and arrivals 77, 78% regarding 19. But financially we are much better. We are around 90% as a receipts in the tourism regarding 19. They're spending more, right? So, sorry? They're also spending more. Yeah, there are certain messages after this situation the last 2 years. So the quality is the first message. We saw that the top quality accommodation units, we are talking about hotels or camping sites or nautical tourism, we didn't have any issue to solve it, and demand, market demand was pretty strong. So this is the direction we should follow in the future, and I think that we could talk about 3 pillars in a future tourism development after this crisis. First is several times Eulogio mentioned, is sustainable. Second is digital, and the third is individual. So people would not like be just one number in the group of 50 or 200 or 3,000 people traveling. They want to first create their own trip. They want to enjoy their trip. They want to come to the car driving destination, for example, together with the family, and they change their attitude toward
creation of the experience, creation of the trip, and traveling, and of course enjoying the different kind of offer of the products in the destination. You asked me what Croatia did in the COVID period. And even more importantly, what is the plan now? And So we are what are now your at the expectations? beginning. We are now at the beginning of producing new tourism strategy for the next 9 years, and a new marketing plan for the next till 2027. Of course, the impact of COVID and the changes, what I was talking about, inevitable, and it will be the main starting point to see how the things should be changed. We started with the e-visitor 2014, and it is pretty good database. So we could make our plans really based on real data, using, as also Eulogio mentioned, a lot of tools, specifically artificial intelligence, who could help us to see how we will manage the market, how we will manage the market communication in the future. The competition is going strongly and strongly, and everybody would like to recover as soon as possible. So we think that with the new plans, which should be finished until the mid of next year, so starting 2023, Croatia will get a new start of tourism marketing. Well, thank you very much for that. One question about the system. So does it track every arrival or only? Yes. Area accommodation units, where we are talking about hotels, campings, nautical tourism, agritourism. You know, before they should have to fill the list, registration list. Now we just put that in the computer. Yep. And what is the really good? We are practically online. So today is 10th of November, so with the data of 9th of November this morning. So it is very important for making proper decision and quick decision, what to do, how to react, what markets are okay, what markets are up, increasing, what markets are decreasing in a short period. But especially when you make certain mid-term or long-term plans, it helps a lot. So we are pretty happy with that. Of course, that should be improved. Now, these days, it exists also some special apps which help you just making photos to the IDs, and the data transfer automatically to a visitor. You should not fill even into the computer the name, surname, date of birth, and so on. You just make a picture, and everybody is transferred in half of the seconds to the platform. So really, it helps to the people. It is less work, more data, and of course, at the end, more quality and more competitiveness. Well, it's clear that we're moving towards a world where everything is seamless, and the experience for the traveler from beginning to end has the minimum amount of steps possible, obviously. Yes. But also that you have enough information about them so you can give them the kind of personalized experience that they're looking for right now. Of course. You saw on the pictures, we have also the data about the country of origin, the age of the people. So you could, using different tools, you could create a specific offer to certain Segments or segments of the market. And is it a platform that is owned by Croatia, by It here? is owned by NTO, Croatian NTO. Okay, so it was developed by Yes. the Croatian. Yes. And are you sharing the platform We somehow? have lots of- If a destination wants to use it or Yes, buy it from you? now these days it's around 10 countries which are EU members, which are interesting to doing that. It exists a certain plan to share that among the all EU countries.
So what will be the conditions we will see, but the interest is very, very high, and I think when the people see this, what kind of data you could get, and the whole procedure is very simple, very quick, so it helps a lot, and why not to do that instead of writing the registration paper form. And what is the main benefit? You have data now, especially now in these hard COVID times. We were looking for the data in some Mediterranean countries, and I could say that the most of the countries, they have some data, some approximation 2 or 3 months later. So we have the data practically next day. Well, it's obvious that in this point that we are, where you have so many tools that automate everything, and everything has advanced. So I think Mr. Bordas said it perfectly well. There's an explosion of all the tools that you have in marketing and in research and AI. In every field, there's thousands and thousands of new applications that simplify the whole process because they restart and they reimagine the entire experience. But most companies, especially large ones, are using legacy tools, and they are just based on the operations that they've been using for decades. And it is clear when you reimagine the process and you say, okay, imagine that we don't have a single system, a single tool, and we say, what would be the best option we have and how should it be? And that happens with e-government, that happens with how can you integrate all these steps, because the information that you get is real time, but also the capacity of understanding the real stage that you're in and how can you go to the next level. I think it is wonderful, and it's a really, really good example that I guess everybody is very envious of. And I wanted to ask you another question. What do you think are the best recommendations, the best practices that you have been implementing all these years, because you've been working in tourism forever, and I see that all the stages, all the revolutions that Mr. Bordas was talking about, you've experienced them all, and you've been leading the way in Croatia, and obviously the results are really good because a lot of people travel to Croatia. It's a beautiful country, but not the largest one, or not the one that promotes the most, right? Because it's clear that what you've been doing has been effective. So what are the best recommendations that you would have for other countries in the European Union, but also internationally? What do you think would be the most useful thing you could share with others that could learn from your experience? Have the honest product and the honest relationship with your customer. As Mr. Bordas showed before, when the people make decision of traveling, his own experience is the number one. Number two is the experience of their friends. So to have the honest product which could offer to the specific market niche and to make them satisfied, it is the only way how to be successful in long term. Absolutely. To be very short. No, but I think it's a perfect answer, and we could elaborate on that for a very long time, but at the end of the day, if you are over-promising, under-delivering, if you are showing pictures of a country that seems to be perfect, and then you go there and there's, it's all, for example, polluted or whatever it is, right? And the experience of the traveler is not good, nothing really works. So obviously with this moment that we're in, where you have recommendation, as it has always been, word of mouth has been incredibly important, but with internet, what happens is that expands dramatically. You have also celebrities, influencers, you have social networks, challenges. There's so many different ways that you can really use word of mouth if the experience is actually good. So I think it was a wonderful contribution. It seems that the time has already ended, so we are going to wrap it up here, but not without first thanking our panelists today, and also thanking you, because I think we've learned a lot. The example of what you've been doing in Croatia, the recommendations from Mr. Bordas are really useful for anyone, really. It doesn't matter if you're a destination, if you're a hotel, or airline. These tools exist, AI is coming, integration is coming. The importance of going back to essence and making sure that the traveler is as happy as possible, and also understanding global trends and understanding what's happening in the world, because if you don't know that, for example, hybrid work
is going to change everything, or that you're going to have chatbots and AI tools that are going to substitute a lot of the workers in tourism, and how can we still have a human touch, and how can we overcome some of the challenges that we're going to face. I think all of these are definitely very, very important things that we have to take into consideration. Taking into account the mistakes, the myths, the problems, but also understanding the opportunities and seeing who is paving the way of integration, of simplification, and doing things right. I think it's absolutely fundamental, no matter who you are in the industry and probably even outside of the industry. So with that, thank you very much, and please give a big round of applause to our speakers today. Thank you so much.